Buenas tardes, muchachos. Ahorita van a pasar ahí por sus lugares para repartirles unas aguas. Ya las están preparando para ustedes. Queden ahí en sus lugares y les voy a invitar a que estén atentos a lo que el Señor tenga para nosotros en esta tarde. ¿Cuántos realmente vienen dispuestos con su corazón para escuchar el mensaje de Dios? ¿Sí? ¿Sí vienen dispuestas también? ¿Vienen dispuestas? ¿Por allá atrás? Muy bien. Fíjense, la ventaja de que seamos menos, algunos están de vacaciones y qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero la ventaja de que seamos menos es de que nos vamos a dar cuenta hasta de lo que sueñen. Entonces, vamos a tratar de estar dispuestos, sin distraer al que tienes a tu lado, para que cada quien reciba del Señor lo que Dios tiene para él o para ella en esta tarde. ¿Ok? Quiero invitarles a que oremos antes de comenzar. Yo sé que oramos cuando vamos a iniciar la alabanza, oramos hace rato por las ofrendas, pero mira, cuando tú conoces al Señor y sabes que nada más Él es el único que tiene que ser exaltado y que solamente por Él tenemos las cosas que podemos ver y sentir y ver, pues tú sabes que tienes mucho que agradecer al Señor. Y yo quiero invitarles, jóvenes, a que yo sé que están muy relajados ya por sus vacaciones. Qué bueno que tuvieron vacaciones, qué bueno que ya viene otro ciclo escolar. Y yo les quiero les quiero poner retos para que ustedes en el nuevo ciclo escolar pues lo arranquen de la manera diferente a como lo cerraron. Porque posiblemente lo cerraron ya como dando el último estirón, ¿verdad? Ya el último examen, a ver qué Dios dice. Pero vas a iniciar una nueva etapa otra vez. Y en este nuevo inicio, yo les invito para que ustedes glorifiquen al Señor en su estudio. Ojalá que en este año nadie vaya a llegar a decirnos: pastor, dejé la escuela. ¿Verdad que no queremos eso, Benja? Pastor, dejé la escuela, ya no quiero estudiar. Al cabo que el Señor ya va a venir. No, ustedes estudien, prepárense, porque necesitamos que haya buenos doctores, buenos políticos, buenas enfermeras. Necesitamos que haya buenos ingenieros, licenciados rectos. ¿A poco no quisiéramos encontrarnos con eso? Y eso puede salir de aquí mismo. Entonces, ustedes sigan preparándose en el Señor, ¿ok? Vamos a orar entonces. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y trata de no distraerte. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú nos has permitido adorarte, exaltarte, Señor, a través de estos cantos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestra voz y tú ves nuestro corazón, Señor, cuando los traemos delante de ti. Así que queremos pedirte en esta tarde, Señor, que tú sigas hablando a nuestras vidas, que tú te sigas mostrando todo lo que tú eres en tu gloria, Señor. Muéstrate a nosotros para que te distingamos y de alguna manera caminemos cada vez más en rectitud, Señor. Como lo que mencionaba al final en la administración Fernanda, Señor, queremos limpiarnos y queremos estar cada día más puros para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y también te pedimos la intervención de tu Espíritu Santo ahora en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, para que lo que vayas a hablarnos nos quede guardado, nos quede atesorado y que en verdad lo podamos poner por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya le repartieron su agua por ahí, ¿verdad? No estamos patrocinando a nadie, pero vamos a tomarle todos, ¿no? El tema de hoy es un mensaje urgente. Un mensaje urgente. Segunda de Timoteo capítulo 4, vamos a ir directos ahí, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2. Mira,
Te voy a explicar algo antes de que leamos. Cuando algo te ocurre en la vida, cual sea la cosa que sea, lo que sea, pero algo que sea muy importante para ti, ¿todos tienen mejores amigos o no? ¿No? Ay, vamos a conseguirles uno, están bien baratos. ¿Todos tienen mejores amigos? ¿Un amigo de confianza por lo menos? ¿Sí? Bueno, cuando algo ocurre, tú buscas a alguien de confianza para decírselo, ¿cierto o no? Lo que te suceda. ¿Sí les pasa o no? ¿O nomás a mí? Cuando algo pasa, que estás muy emocionado, muy emocionada, estás tan alegre que se lo tienes que contar a alguien. Muchas veces, a veces no elegimos a nuestros papás para contárselo. Elegimos a un buen amigo o a una buena amiga. Y sea la hora que sea, ahorita ya el WhatsApp, ¿no? Les mandas un WhatsApp, te tengo que decir algo. Los del mundo dicen chismecito, los cristianos dicen, te tengo que contar algo. ¿Verdad? Entonces cuando la otra persona, tu amigo, tu amiga, lo ve, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, llámame. Y entonces ya se hablan y les platican todo lo emocionados que están. ¿Sí les ha pasado o no? ¿O nomás era en mi época? Bueno, cuando tú estás tan emocionado por algo, sea la hora que sea, es más, no te importa si interrumpiste a tu amigo o a tu amiga con un mensaje y él estaba en la escuela o en el trabajo, o si estaba dormido o dormida, ¿no te importó sacarlo del baño mojado, del cabello todavía enjabonado, con tal de decirle lo que a ti te hace sentirte de esa manera, tan emocionado? ¿Sí me estoy dando a entender o no? ¿Ha pasado eso? Y mira, muchas veces las cosas que tú les dices son algo que se las pudiste haber dicho en otro momento, con calma. Pero tú escogiste ese momento porque estabas tan emocionado del tema que no podías esperar más. Cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, en una manera que nos conmueve hasta las entrañas, el corazón, que nos hace mirar todo lo que hemos hecho mal y nos contriñe y estamos tristes por lo que hicimos mal, pero al mismo tiempo estamos contentos de que el Señor nos esté mostrando lo que estamos haciendo mal, porque sí sabían ustedes que cuando Dios te muestra que algo estás haciendo incorrecto es para que lo corrijas. ¿Estás de acuerdo o no? Es para eso. Dios no quiere avergonzarte nada más así en público para que todo el mundo se entere. Lo que está haciendo Dios es mostrártelo a ti para que tú te arrepientas. Cuando el Señor nos muestra eso a nuestro corazón, entonces comenzamos a sentir emociones de alegría, de tristezas por nuestros pecados, pero esa emoción la queremos contagiar a otro. Queremos platicarle a alguien más de lo que nos está pasando. Queremos platicarle a alguien más que ya dejamos nuestros vicios, o por lo menos ya dejamos al tóxico o a la tóxica. Queremos contarle a todos que el Señor está haciendo algo en nuestras vidas. Que por fin alguien te lanzó un insulto y no se lo contestaste. Estás queriéndole decir a todos lo que el Señor está haciendo en ti. En las anteriores clases que tuvimos, hablábamos acerca de los mensajes finales, ¿se acuerdan? Y cómo Pablo estaba insistiéndole a Timoteo que hiciera ciertas cosas que las había aprendido del mismo Pablo, sabiendo el apóstol Pablo que estaba pronto su muerte. Él escribe estas cartas desde la prisión de Roma para Timoteo, para que tuviera valor, para que tomara fuerza y para que continuara la obra. También, si se acuerdan la clase pasada, Pablo le advierte a Timoteo lo que iba a venir. Los jóvenes que se iban a ir en contra de sus padres, se iban a rebelar. De las personas que iban a hablar locuras en contra de Dios. Y Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo todo lo que podía venir o lo que iba a venir en los tiempos futuros. Y vimos la clase pasada que esos tiempos desde Timoteo los seguimos viviendo hoy. ¿Sí te fijas que estamos en la misma época?
Entonces, después de esos temas, viene este verso, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios, Pablo a Timoteo diciéndole, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate, eso es algo bien importante. El Señor ahorita vino al mundo, entregó su vida, nos ofreció la salvación. El Señor Jesús nos dio la esperanza gratuita para ser salvos. Sí sabíamos eso, ¿verdad? El Señor se entregó por nosotros. Ahora, pero ese tiempo en el que tenemos para elegir si aceptamos a Cristo o no aceptamos a Cristo, si aceptamos vivir bajo los términos del reino de Dios, no los aceptamos, ese tiempo es ahora. Los que quieran saber un poquito más de las decisiones, les invito a que oigan la predicación del jueves. Pero el tiempo es hoy para que decidamos. ¿Por qué vamos a decidir ahora? Porque se va a acabar el tiempo. El tiempo se va a acabar, ya sea que el Señor venga, ya sea que tengamos alguna enfermedad y muramos con el tiempo, o que muramos en un accidente. Los accidentes están a la orden del día. Los crímenes en la ciudad están elevándose. Y el peligro que tienen los del mundo es el mismo peligro que tienen los cristianos. ¿Sí sabías eso? Es el mismo peligro. Así que si el Señor nos llama de una manera o de otra, nosotros tenemos que estar listos. ¿Cuántos ya están listos para eso? Reflexiónenlo nada más. Si su vida todavía es un caos, bueno, todavía no están listos. Tienen que organizar su vida. Pero si ya estás comprometido con el Señor y con el reino del Señor, entonces tus maletas están hechas. Y en cuanto que Cristo te llame, ahí vas a estar. ¿Por qué te digo esto? Por lo siguiente, porque dice que el Señor va a venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso va a ocurrir en su manifestación y en su reino. Pero mientras eso ocurre, mientras eso sucede, versículo 2, te encarezco que prediques la palabra. Mira, para que nosotros prediquemos la palabra es necesario antes creerla. Nadie puede ser maestro de algo si antes no se preparó. Para que tú prediques la palabra, tienes primero que, digan todos fuerte, creerla. Díganlo, creerla. Si no creemos en la palabra del Señor, no hay manera de que la podamos predicar. Eso no funciona como un rezo protector, la palabra de Dios. La palabra de Dios no funciona como un artículo que te va a proteger de las malas vibras si lo cargas o si descargaste la aplicación en el celular. No, la palabra de Dios la tienes que creer. Una vez que crees la palabra de Dios, esa palabra se hace viva en ti por el Espíritu Santo. Cuando ya tenemos la palabra del Señor en nuestras vidas, entonces sí tenemos que predicar la palabra. Y dice ahí Pablo, que instes a tiempo. Así como llamaste a tu amigo o a tu amiga para decirle las cosas, insta a tiempo y fuera de tiempo. Insísteles. Esta insistencia tiene mucho que ver también con lo que el Señor nos pone en las mismas cartas de Pablo, cuando dice que nosotros como embajadores del Señor tenemos que rogar a través, como si Cristo estuviera rogando a través de nosotros. Insistir a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. La palabra de redarguir suena muy rara, ¿verdad que sí? Pero quiere decir convencer. Entonces con la palabra de Dios, predícala, insta a tiempo, insiste a tiempo y afuera de tiempo, convence. Convencer no en el sentido de ganar debates,
sino de presentar argumentos para que las personas conozcan al Señor. Reprende, exhorta. Esa palabra era mi favorita antes, porque se oye como un regaño, ¿a poco no? La palabra exhortar significa animar con amor. Imagínate, cuando alguien te diga, ven porque te voy a exhortar, tú ve, porque te quiere animar con amor. Así lo hace la palabra. La palabra de Dios que tú vas a predicar o que te predicaron algún día, la tenemos que estar presentando con insistencia, a tiempo y afuera de tiempo, para convencer, para reprender, para animar con toda paciencia y doctrina. A todos los que nos escuchan tenemos que estarles predicando el mensaje del Señor. El versículo 1, en la versión Dios habla hoy, dice: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a vivos y muertos, te encargo mucho que prediques. Te encargo mucho. Pablo sabía que ya le quedaban muy poco tiempo de vida. Pero Pablo tenía algo que decirle a Timoteo y se lo estaba escribiendo. Mira, yo me imagino que una vez que Pablo murió, Timoteo volvía una y otra vez a esas cartas para leerlas, para recordar a su maestro, para recordar a su padre espiritual. Y cuando él volvía a leerlas y llegaba a estas líneas, te encargo mucho. Yo creo que eso lo llenaba otra vez de valor, de ánimo para salir y predicar. ¿Por qué Pablo tendría que encargarle esta labor de esta forma a Timoteo? ¿Por qué no nada más decirle, Timoteo, predícale a la gente? Pablo no estaba sobrevalorando la predicación, sino más bien estaba mostrando que la predicación es de suma importancia y es muy indispensable para el hombre, para la vida del hombre. Pablo estaba tan seguro de la importancia de la predicación que por esa razón menciona al inicio al Padre y a Jesucristo como testigos de lo que estaba hablando. Y no solamente los pone como testigos, sino les recuerda además que pronto vendría el juicio contra todas las personas. Por esa razón, no hay una labor de más provecho para los hombres que escuchar, que atender la predicación, sea a tiempo o sea afuera de tiempo. Así que tú no te preocupes si a las personas le puedes llegar a caer gordo por decirles de qué forma se pueden salvar. ¿Qué debemos predicar, jóvenes? ¿Qué podríamos predicar? Vamos a Romanos, por favor, capítulo 10. Aquí en el verso 14 nos hacen una pregunta. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Suenan lógicas las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué la gente no le pide a Dios? Pues ¿cómo van a creer en Dios? ¿Cómo le van a pedir a Dios si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Dios las personas si no han oído de Él? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, es decir, las buenas noticias de salvación.
Mira, es importante, joven, que entendamos que la salvación solamente se obtiene por la fe, así como dice el versículo 17, que dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, las personas para que tengan fe y para que crean en el Señor, tuvieron que haber escuchado de Dios. Pero si los cristianos, los que tenemos como Señor a Dios, no les presentamos a Dios, ¿de qué otra manera las personas conocerán a Dios? Es como si fuéramos a un médico en busca de ayuda para nuestra salud y resulta que el médico no sabe, es más, no sabe ni poner una inyección, que eso es lo básico, ¿verdad? Imagínense que agarre el estetoscopio al revés, que te lo ponga a ti en los oídos y él quiera, ay, no, tú sales corriendo de ahí. Dice, este no sabe nada. Que empiece a hablar cosas que no tienen nada que ver con la medicina. Tú no vas a confiar en él. Al contrario, si tú llegas a un lugar para que te atiendan en tu salud y esa persona lo ves que hasta tiene sus reconocimientos ahí en su pared, y cuando lo escuchas hablar lo oyes con mucha coherencia con lo que está hablando, con lo que está tratándote en la salud, te receta un medicamento y ese medicamento, olvídate, te ayuda a tu salud, tú vas a decir, ese médico sí sabe. ¿Cómo las personas van a creer en un Dios que los mismos cristianos desconocen? ¿Ustedes son cristianos? ¿Sí? ¿Por imposición o porque quisieron ser? Si ustedes son cristianos porque quieren ser cristianos, ustedes tienen que conocer a Dios. Ustedes tienen que saber más, cada día más acerca de Dios. Ustedes tienen que buscar el tiempo, así como uno se hace de momentos para ir a jugar o para ir y divertirse en alguna plaza comercial o para ver alguna serie en alguna plataforma. Así como te haces el tiempo para eso, que tú procuraras el tiempo para estar con el Señor a solas, sin que estés en la iglesia, pues me refiero. O sea, no buscar a Dios nada más en la iglesia, sino buscar a Dios en tu intimidad. Si quisiéramos conocer así a Dios, el Señor se nos revelaría de una manera muy asombrosa. Y ese asombro nos dejaría todos extasiados de la mente, con un corazón que estuviera latiendo por el Señor lleno de fuego, y no hallaríamos a quien explicarles lo que Dios es. En esta tarde vamos a ver cuáles son las tres principales razones por las cuales tenemos que predicar. ¿Sí? ¿Estás listo? A lo mejor no las vamos a ver las tres el día de hoy, pero vamos a comenzar a verlas. Las tres razones principales por las que tenemos que predicar. Número 1, Marcos capítulo 16, versículo 14. Fíjate, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Estamos hablando de Jesús. Una vez que Jesús resucitó y que se estuvo apareciendo a algunos, nada más, finalmente se le apareció a sus 11 discípulos. ¿Sí? Recuerda que en esa historia Judas ya no estaba. Dice, estando ellos sentados a la mesa, se les apareció y ¿qué les hizo? Díganlo así, les reprochó. ¿Qué fue lo que les reprochó? Les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón.
porque no habían creído a lo que habían visto. Ellos no creyeron lo que habían visto cuando Él había resucitado. Versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Él se les apareció. Ellos no creían, no estaban seguros, no estaban muy convencidos, pero hasta que el Señor llegó allí, ellos lo vieron. ¿Y tú crees que después de verlos al Señor Jesús, les quedó alguna duda en su ser a ellos? Por supuesto que no. Cuando ellos pudieron ver a Jesús resucitado, ellos creyeron en lo que estaban viendo. Y cuando Jesús, una vez que les reprochó su falta de fe y la dureza de corazón para no creer en que Él había cumplido la promesa de resucitar, una vez que Él los amonesta de esta manera, les vuelve a hacer un mandato y les dice: vayan por el mundo. Fíjate cómo es bien importante, joven, que Cristo no mandó a los discípulos cuando lo estaban crucificando a que predicaran. ¿Te imaginas que Cristo en sus últimas palabras en la cruz, como algún domingo lo vimos, en sus últimas palabras en la cruz les hubiera dicho: mis discípulos, vayan y prediquen? Y después de eso hubiera muerto el Señor. Dice aquí que Él les reprochó porque no creían que había resucitado. ¿Te imaginas cómo hubieran ido ellos a predicar de un Dios que no creían? Está tremendo esto, ¿no? Trágicamente, a veces así nos vemos. Le damos el intento de predicar algo o a alguien que no conocemos, algo que no creemos. Las personas tienen problemas, y tú alguna vez escuchaste en tu casa o escuchaste aquí en la iglesia que cuando una persona tiene problemas tiene que orar a Dios creyendo para que Él le responda, pero cuando tú estás en problemas pocas veces lo haces. Cuando ves que alguien tiene algún asunto familiar en su casa, ¿tú alguna vez leíste en la Biblia o te aconsejaron alguna vez lo que era correcto hacer delante del Señor y les dices el consejo? Pero cuando tú estás pasando esos mismos problemas en ti, pues como persona, difícilmente los tomamos porque no le creemos a la palabra. Entonces, ¿cómo predicaríamos si no creemos? Y la solución no es no predicar. No, la solución es creer. Tenemos que creer. ¿Cuál es la solución? Creer. Imagínate que tu mamá o tu papá te dicen: por favor, ve a recogerme las hojas del árbol que están allá afuera en la calle. Y tú vas y la recoges. Y lógico, te vas a ensuciar, ¿verdad que te vas a ensuciar? Te ensucias. Y te dice tu mamá: para que te pongas a comer, lávate las manos. Y tú vas a decir: no, yo no me voy a lavar las manos. Si no me lavo las manos, es que no me quiere dar de comer. ¿Esa sería como la lógica? No, la lógica es: tu mamá te quiere dar de comer, pero te está pidiendo que hagas algo antes para tu bien, para que no te caiga mal el alimento, que te laves las manos. Las personas a veces dicen: no, pero yo no creo que me pase nada, yo así voy a comer. ¿Podemos predicar sin creer? No creo que pase nada, yo ya cumplí con predicar. Todo lo que se hace sin fe, dice la palabra, es pecado. Todo lo que se hace sin fe es pecado.
Entonces, si predicamos y no creemos en lo que estamos predicando, estamos fallando. Si damos un consejo pero no somos capaces de tomarlo nosotros, estamos fallando. ¿Sí me explico? Cristo les enseñó a sus discípulos, primero los regañó, pero una vez que se mostró ante ellos, ellos creyeron y ya les disipó las dudas, la dureza de corazón que tenían porque estaban incrédulos en la resurrección de Él, se les aclaró cuando lo vieron. Y a eso voy, que necesitamos conocer al Señor, necesitamos tener encuentros personales con el Señor, que lo busques en intimidad al Señor, que te pongas a orar en tu cuarto a solas, que le entregues tus pecados, tus traumas y todo lo que cargues en la mochila, para que el Señor te haga libre realmente. Y cuando te haga libre realmente, entonces creas completamente en Él. Cuando creemos en el Señor, entonces es como cuando a los discípulos se les apareció Cristo delante de ellos. Y una vez que lo vieron y se disiparon las dudas de su existencia, Él les puso una encomienda: vayan y prediquen. Yo no les estoy diciendo que no se sienten a la mesa a comer. Les estoy diciendo que primero se laven las manos. Todos los utensilios, antes de ser usados, tienen que ser limpiados. Si queremos que el Señor nos use para la predicación, tenemos que limpiarnos. Tenemos que creer en Él. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Jesús estaba llamando a sus discípulos. Les estaba dando un nuevo reto. Les estaba dando una nueva orden. Vayan por todo el mundo. Qué padre, vamos a viajar, dijeron, ¿no? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las personas. Jóvenes, varones, no nada más se les habla del evangelio a las muchachas bonitas. Muchachas, no nada más se les habla del evangelio al muchacho buena onda con moto de la escuela. Se les tiene que predicar ¿a quiénes? Díganlo. A todos. Pero antes de predicar, ¿qué tenemos que hacer? Creer. No podemos predicar sin creer. ¿Sí queda claro eso, verdad? Bueno, la primera razón principal por la cual tenemos que predicar es porque fue una orden del maestro. ¿Porque fue qué? Una orden del maestro. Jesús está diciéndoles, vayan y predíquenles. Cristo se les apareció para confirmarles su fe. Cristo puede tener encuentros con nosotros para afianzarnos en la fe, para ponernos firmes en la fe. Mira, esto siguió sucediendo cuando Saulo perseguía a la iglesia. Tú te puedes dar cuenta, anota la cita nada más, en Hechos 9. Pablo seguía persiguiendo a los que estaban en contra de Dios, a su parecer. Pablo creía que estaba agradando a Dios persiguiendo a los que se estaban levantando como en contra de la religión verdadera. ¿Sí me explico? Pero cuando Saulo se enfrenta con Cristo, dice que él cayó y quedó ciego por el resplandor. Y en esa ceguera y en ese resplandor, Jesús directamente le habló a Saulo y le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo se enteró entonces que no estaba a favor de Dios, sino en su contra. Y a partir de ese encuentro con Jesús, Saulo comenzó a predicar de Él. ¿Te fijas cómo es importante que antes de predicar tengamos un encuentro con el Señor? Que le conozcamos, que creamos en Él. Y mira, creer en Él no nada más es decir, no, pues yo creo que sí existe y que es bien buena onda. No. Creer en Él es que lo que Él dice, también lo creas. Si Jesús dice que esto es negro y esto es blanco, tú así lo tienes que creer.
porque es Jesús, el Hijo de Dios, hablando. Hoy en día hay muchas ideologías que se levantan, muchas ideas que están trastornando mentes débiles, con la promesa de la libertad absoluta, que fue casi la misma. Es más, le robaron el guión a Satanás del huerto del Edén. Con que Dios dijo, con el mismo guión, están tratando de transgiversar las mentes. Pero jóvenes, ustedes sean más listos. Ustedes escuchen la palabra del Señor. Conozcan a su Dios. Si nosotros no conocemos a nuestro Dios, cualquier cosa que nos llegue al celular, cualquier información que nos enseñen en la escuela, cualquier cosa que el amigo o la amiga ya te esté diciendo, la vamos a creer, porque como no creemos en Dios, ese hueco lo tiene que llenar alguien. Por eso es importante, primero, creer. ¿Es importante qué? Creer. Los discípulos, hasta que Cristo se apareció, se les quitaron las dudas de la resurrección. Saulo, hasta que estuvo frente a frente con Jesús, entendió que lo que estaba haciendo no era de Dios. Así que yo te animo hoy, joven, a que sí tengas un espacio en tu día tan apretado que podemos tener por las actividades de la escuela, etcétera, etcétera, o de tu trabajo mismo, que hagas un espacio y que se lo dediques al Señor. Tal vez le puedes dedicar al Señor nada más para meditar con Él. Puedes empezar con una media hora. Sería bueno para ti. Tal vez después de esa media hora se te va a pasar muy rápido y vas a aventarte una hora meditando en el Señor. Después va a llegar el momento en que haciendo lo que estés haciendo, vas a estar meditando en el Señor. Vamos a empezar a vivir orando sin cesar, teniendo presente al Señor en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, en lo que elegimos. Pero para eso se ocupa empezar. Fíjate, cuando predicamos, tenemos que hacerlo para que las demás personas que nos van a escuchar también crean. Así que tú tienes que decirle con las palabras más sencillas que tú puedas dar. Tienes que presentarles al Señor. Fíjate, 2 de Corintios, capítulo 10. Ya dijimos que tenemos que predicar porque es una orden del Señor, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, nos dice: pues aunque andamos en la carne, es decir, aunque estamos todavía vivos, tenemos tentaciones, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí ya se va poniendo medio bélico el asunto, ¿verdad? Pero no se asusten. Dice, derribando, ¿qué? A las personas que se pongan enfrente de ti. ¿Sí o no dice así? ¿Qué vamos a derribar? Argumentos. Argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. De todo lo que sea Dios, todo lo que vaya en contra de Dios, tú tienes que derribar esos argumentos. Principalmente los tenemos que derribar en nosotros, principalmente. Porque esos argumentos se han ido metiendo por la doctrina que el mundo está dando en los últimos años. Se ha ido metiendo a nuestra mente. Niños que ya no saben si son niños,
Niñas que ya no saben si son niñas. Seres humanos que ya no saben si son humanos o si son las bestias que decían ser. Personas que se creen transespecies. ¿Sí han oído eso? Miren, escuché un video en YouTube que decía, un joven estaba reaccionando a un video de una persona y esa persona se puso unas aletas, no sé si lo vieron, se puso unas aletas de pez aquí, ¿sí lo vieron? Bueno, se veía medio chistosón, la verdad, pero las aletas de pez, y él decía, yo soy un transespecie. Y bueno, pues la ley se lo permite. O sea, Dios dice que Dios hizo animalitos, plantitas, seres humanos, ¿verdad que así dice? Y cuando hizo seres humanos dice bien claro ahí, varón y hembra los creó, y se acabó el asunto. Pero ahora, por los argumentos nuevos que se levantan y el orgullo que se está levantando en contra de Dios, ahora las personas están creyendo que ellos por la simple razón pueden cambiar su ser. Y esta persona se sentía un pez. Entonces el que estaba reaccionando al video dice, ok, está bien si él se siente pez, pero ¿qué va a pasar si yo tomo un arpón y lo pesco para comerlo? Dice, entonces la justicia me va a juzgar como asesinato de un ser humano. ¿Se fijan cómo está todo bien? Ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Por eso el cristiano no tiene que regirse en esos argumentos. El cristiano no se tiene que mover en esos preceptos. Un hombre que se siente mujer y por sentirse mujer puede entrar a un baño de mujeres. Eso es un peligro. Hombres depravados que se sienten infantes de 4, de 5 años para realizar los peores actos, las aberraciones, sin tener el peso de la ley sobre de ellos porque son muy menores de edad, según su argumento. Esos son los argumentos contra los que nos enfrentamos hoy en día. Y quiero ser textual. Nosotros no vamos en contra de las personas. La palabra de Dios está para derribar los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Jóvenes, ustedes sean valientes, esfuércense, mantengan al Señor con todo el honor que Él merece. No se achiquen ante lo que el mundo venga a tratar de enseñarles. Y sobre todo, no se vayan a la corriente de este mundo. Recuerden que de todo vamos a dar cuenta y el Señor vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Así que primero creemos la palabra. Creemos, predicamos. Y si predicamos es para exhortar, y ya dijimos que es animar con amor. Es para hacer que las personas sean convencidas. ¿Y de qué manera son convencidas? Derribando sus argumentos, derribando los pensamientos altivos o egocentristas o todos los pensamientos que van en contra de Dios, y llevándolos cautivos, dice el verso 5, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Todos los pensamientos tienen que ser sometidos a la obediencia del Señor, porque Él es el Señor. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso estaba enseñándoles aquí Pablo a los hermanos en Corinto. Si tú te fijas en la clase pasada y esta,
de las cosas que se advertía o las cosas que advertía Pablo en sus cartas, no estamos muy lejanos. Al contrario, yo creo que superamos las expectativas. La maldad se fue por encima de lo que ellos hablaron en sus cartas. Así que nosotros, jóvenes como cristianos, no tenemos que avergonzarnos de la palabra. Tenemos que recordar que esta es una misión que Dios nos dio. Y si Dios nos dio esta misión es porque Dios sabe que podemos llevarla a cabo. Somos embajadores de Él. Somos enviados por Él. Ya creímos, ahora somos enviados por Él. Y como enviados, nuestra labor es convencer. Convencer a todos los que puedan oír. Para que las personas crean, vimos hace rato, es necesario que les hablemos de ese Dios, que se los presentemos. Lo que tenemos que predicar es para animarlos con paciencia, enseñarles la doctrina del Señor. Tenemos que insistirles. Y todo esto lo hacemos como lo que vimos en el punto número 1, porque el Señor nos dio esa orden. Amén. Así que debemos predicar porque Dios nos lo ha ordenado. Segundo punto, 1 Timoteo 1:13. Recuerda que Saulo fue llamado por el Señor Jesús mediante este encuentro narrado en Hechos 9. Y aquí en 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia e incredulidad. O sea, él estaba bien convencido de que lo hacía por Dios, ¿te fijas? Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, entonces él se enteró que estaba en contra del Señor y no a favor. Pablo reconoce que aún cuando él era fariseo de fariseos, que sabía la ley, que era pues de sangre real, por así decirlo, bueno, de sangre pura, aún sabiendo todo esto, cuando él era como el de los mayores en su religión, como de las personas más preparadas, él ahora en Cristo reconocía que todo ese conocimiento anterior estaba en contra de Dios. Él estaba llevando de una manera equivocada la ley del Señor. Estaba persiguiendo a los que ya estaban creyendo en la gracia. Los veía como sus rivales, como las personas que podían derrocar la religión. Fíjate, Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él antes creía conocer a Dios. Él antes creía que las cosas las estaba haciendo para el Señor. Y aunque él era una persona muy preparada, muy sabio para su ámbito, él se reconoce como un gran pensador ignorante. Todo lo que yo sabía estaba fallando. Era blasfemo, era un injuriador, perseguía a la iglesia, y todo eso lo hice por ignorancia. Él estaba reconociendo lo que había hecho mal.
ahora él estaba reconociendo en Cristo un conocimiento mayor al que tuvo antes. Si lo que tuvo antes le permitía ser el mejor en lo que era, él decía, no, ese conocimiento que todos me chuleaban, no, ese no es nada comparado con el conocimiento de Cristo. Por eso les repito, jóvenes, nosotros tenemos que conocer al Señor. Tenemos que conocer más al Señor. La segunda razón por la cual tenemos que predicar es porque ahora tenemos el conocimiento. Antes creíamos que creíamos, pero cuando conocemos al Señor, entonces ahora sí tenemos el conocimiento. Y para hablar más acerca de esto, lo vamos a hacer la siguiente semana. Ahora con el conocimiento del Señor, ¿de qué forma tenemos que predicar? ¿Sale? Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. Te voy a invitar que te pongas de pie, por favor. Y que elevemos a nuestro Dios una oración de agradecimiento. Me gustaría que pasaran también los músicos, por favor. Vamos a elevar al Señor una oración de agradecimiento y vamos a ponernos en disposición a Él. Quiero limpiar. Y así mientras estás, cierra tus ojos un momento, mientras estás parado. Recuerda estas palabras. Primero tenemos que creer para predicar. Y para que seamos usados, primero tenemos que ser limpiados, lavados. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno con todos nosotros, Dios. Porque tu misericordia es eterna, porque tú permaneces. Señor, en tu misericordia, en tu gracia, tú nos permites también ahora a nosotros escuchar tu evangelio para que creamos, Señor. Y una vez que creemos en tu evangelio, tú nos ordenas, Señor, que prediquemos tu palabra, que vayamos y que te presentemos al mundo, Señor. Para eso, Señor, sabemos que tenemos que purificarnos día con día, que tenemos que conocerte más y más, Señor, para poder hablar de lo que creemos, para presentarte a ti ante las personas y que ellos también puedan poner su fe en ti. Señor, te bendecimos y estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de conocerte, Señor. Gracias porque día a día tú nos permites verte de una o de otra manera, para que sigamos avanzando en la fe, para que sigamos avanzando en tu conocimiento, Señor. Padre, pongo en tus manos a los jóvenes, adolescentes que están aquí. Bendíceles con tu presencia especial, Señor. Que ellos puedan sentir que tú estás con ellos. Que ellos puedan apasionarse por quién eres tú, Señor. Y que igual cuando le platican a algún amigo, así también le prediquen de ti, Señor, con tal de que ellos también sean rescatados, porque sabemos que tú vendrás. Ayúdanos, Señor, danos valor, danos palabras, danos gracias, Señor, para llevar tu palabra con humildad y con paciencia. Te bendecimos, Señor.